mi papá fue muy drástico en que aprendiéramos alemán. Sí. Y fue tan drástico en que en casa con él no se hablaba en español. Ah, ok, sí. Ajá. Entonces, yo siempre crecí con esa barrera de que con mi mamá español, mi papá alemán, y nunca hubo ese tiempo de como estoy platicando con ustedes. ¿Por qué? Porque estaba el idioma como una barrera, ¿verdad? Sí, ajá. Aun cuando mi papá hablaba perfectamente español. Ah, sí. Mi papá tenía un don para los idiomas. Sí. Él en inglés lo aprendió solo y lo habló. Alemán, español, no tenía un problema, ¿verdad? Sí. Entonces, es una cosa tal vez que no entiendo, ¿verdad? No trato de que no me afecte, ¿verdad? Pero tal vez digo, es una cosa que a mí me hubiera gustado. ¿Qué te hubiera gustado en tu niñez? Sentarme con los dos y platicar sin ninguna cuestión, ¿verdad? Sí. En veces comentamos, es que en nuestra casa siempre fue una clase de alemán. Oh, ok, sí. La conversación era parte de una clase de alemán, ¿verdad? Siempre había corrección. Sí, entonces, eso fue tal vez una cosa que no fue tan... Pero por otro lado, pues trajo cosas muy buenas, ¿verdad? Porque si no hubiera sido por eso, no hubiéramos aprendido el idioma. Sí. O sea que no me quiero cerrar solamente, pero eso fue algo que marcó, ¿verdad? Sí, exacto. Que se marcó ahí. Sí, exacto. Fue muy interesante que mi mamá, a pesar de eso, aprendió bastante alemán. Y ella intentaba, ¿verdad? Pero no tenía esa habilidad que tenía mi papá, ¿verdad? De agarrar un idioma y la escuela de Álvaro Obregón era en alemán también, ¿sí? En aquel tiempo era más alemán que ahorita. Ahorita ya han logrado hacerlo más bilingüe. Sí. Y aunque ahorita lo que sí han hecho ya mucho más es la certificación del alemán y que es excelente, ¿verdad? En aquel entonces no había. Pero sí era más alemán. Tradicional, podemos decir. Sí. Allí hubo una gran oportunidad para mí para aprender el Plottisch, que es para mí una de las mejores experiencias. Tú me preguntas, oye, ¿qué idioma te ha gustado más aprender? Para mí el Plottisch, ¿verdad? Yo lo disfruto, yo soy feliz hablando Plottisch y amo el idioma. Y cuando estoy sentado con un grupo y hablando, oh, Bayón, de Rakashunschein. Y sí, es algo que yo le agradezco mucho a mi papá. Que él haya sido tan duro y pues sí, valió la pena sacrificar tal vez esos momentos que yo hubiera querido, no los tuve, pero no me pasó nada.